Evangelio de hoy. Domingo 31 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Un día de sábado. Jesús entró a casa de uno de los principales fariseos para comer. Y todos lo observaban atentamente. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros lugares en la mesa, Jesús les contó una parábola y les dijo: Cuando te inviten a una boda o a un banquete, no te sientes en el primer lugar, porque podría llegar alguien de mayor honor que tú. Y el que te invitó a ti tendría que decirte: déjale el lugar a este hombre. Entonces quedarías avergonzado. En cambio, cuando seas invitado, busca el último lugar. De manera que cuando llegue el que te invitó pueda decirte: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honor ante todos los presentes. Porque todo el que se enaltece a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. A continuación, Jesús dirigió su enseñanza al anfitrión y le dijo: cuando prepares un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque ellos pueden corresponderte la invitación y así habrás recibido tu recompensa. Más bien, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque no podrán devolverte la invitación. Y recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas que nos convoca hoy nos sitúa en la casa de un fariseo. En un sábado en el que Jesús acepta la invitación y actúa con la libertad de quien no está sometido a la lógica del poder humano. En ese contexto aparecen dos escenas que iluminan el corazón humano. La primera es la curación del hombre enfermo de hidropesía. La segunda es la parábola y la enseñanza sobre los lugares de honra en los banquetes. Ambos momentos se entrelazan para ofrecernos una lección sobre la compasión, la humildad y la verdadera grandeza que brota del reino. Leer lentamente estas líneas nos invita a despojarnos de prejuicios, a mirar con honestidad nuestras actitudes en la mesa de la vida, y a preguntarnos si buscamos ser vistos o si buscamos servir desde el fondo del corazón. El banquete como espacio de revelación. Los banquetes en la cultura antigua eran más que una comida. Eran una escena social donde se medía el honor, la posición y la estima. Por eso Jesús elige ese escenario. No para celebrar vanidades, sino para mostrar la radicalidad del Evangelio en medio de las convenciones. Cuando alguien ocupa el lugar de honor no solo recibe elogios, sino que participa de un orden que excluye y etiqueta a los demás. Jesús desafía esa dinámica y propone una lógica inversa. La invitación a descender del pedestal y a permitir que la dignidad brote donde no se la espera. La cura y la contradicción sabática. En la primera escena Jesús cura a un hombre que sufre de hidropesía. Y lo hace en sábado. Acto que provoca interrogantes y tensión entre los anfitriones. Porque la curación es una obra que revela la prioridad del amor sobre la normativa rígida. Jesús muestra que la ley está hecha para la vida, y no la vida para la ley. La norma que segrega y que se jacta de pureza externa queda desenmascarada por la verdad de un gesto sanador. Así el Maestro nos enseña que la piedad auténtica se mide por la compasión, no por el cumplimiento escrupuloso que olvida al hermano en dolor. La invitación a la humildad en los lugares de estima.
En la escena del banquete, Jesús observa a los invitados escogiendo los primeros puestos. Y les propone una sabiduría contracultural. Aquel que se enaltece será humillado. Y quien se humilla será enaltecido. Aquí no hay un reproche frío, sino una pedagogía que busca la conversión del corazón. Aceptar un puesto humilde no es fingimiento, sino libertad interior. Porque quien se sienta en lo más bajo muestra que no depende de la mirada humana para afirmar su valor. Y esa actitud es fruto de una vida que ha encontrado su identidad en Dios. La psicología del lugar preferente. Buscar el honor es humano. Lo llevamos en la carne. Pero la dinámica del orgullo tiene efectos corrosivos. Cuando luchamos por un sitio preferente convertimos a los demás en competidores. Y la comunidad se fragmenta. Jesús, con suavidad y con firmeza, nos muestra que la falsa grandeza se alimenta del olvido del otro. Mientras que la verdadera grandeza nace de la decisión de dejar espacio. De ceder el paso. De reconocer la alteridad como valor y no como amenaza. El banquete del reino y la lógica del servicio. La parábola invita a repensar el banquete en clave de reino. Un banquete donde los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Esto no es una mera inversión retórica. Es la manifestación de una ética nueva que articula justicia y gratuidad. En el banquete del reino no se compite por el asiento, sino que se comparte la mesa con los que no pueden devolver nada. Se busca la compañía de los pobres, de los lisiados, de los que no cuentan en los censos sociales. Así la comunidad se hace signo de consistencia divina. La invitación a los pobres y la gratuidad del don. Jesús nos insta a invitar a aquellos que no pueden recompensar. Porque la medida humana de reciprocidad no rige en el corazón de Dios. El reino se funda en el don desinteresado. Y cuando la mesa se abre a los que no pueden pagar. El acto ritual se convierte en profecía viviente. Es decir, la mesa echa raíces en la lógica del amor que no calcula. Y en esa mesa la dignidad humana se restaura. La crítica al elitismo religioso. El texto desenmascara un elitismo que se disfraza de piedad. Hay quienes hacen religión para mostrar. Para acumular honores. Y no para compartir vida. El fariseísmo no es solo observancia. Es una forma de relacionarse que excluye. Jesús desafía esa práctica y la reemplaza con la hospitalidad. La hospitalidad que no mide a los invitados por su capacidad de devolver, sino por la dignidad que les es propia. La paradoja de la humildad que eleva. Aceptar un lugar humilde no significa negar la propia valía. Significa reconocer que la valía última nos viene de Dios y no del reconocimiento humano. Por eso quien se humilla sinceramente no queda reducido, sino que se abre a ser elevado en la verdad. La exaltación prometida por Jesús es una elevación que no humilla a los demás. Es una dinámica que restituye la dignidad universal. El riesgo de la búsqueda del aplauso. El apetito por la mirada favorable encadena. Hace prisionera la libertad. Y termina convirtiendo el servicio en espectáculo. Jesús advierte contra esa tentación sutil. Porque el discípulo no debe medir su entrega por la ovación, sino por la fidelidad silenciosa. Por la coherencia que no necesita reflectores. La sabiduría de esconder el mérito. Hay una sabiduría cristiana que enseña a no alardear de las propias obras. A no llamar la atención sobre el bien hecho.
Porque el bien que busca la recompensa humana pierde su pureza cuando actuamos desde la gratuidad. El acto adquiere una densidad transformadora que no depende del mínimo aplauso, sino de la íntima relación con el Señor. La invitación al discernimiento en la mesa cotidiana. Trasladar la enseñanza a nuestra vida significa poner atención a las mesas que habitamos, a las conversaciones donde buscamos un lugar de prestigio, a los contextos donde medimos nuestra valía en función de la admiración ajena. Discernir nos pide preguntarnos por las motivaciones profundas. Si actuamos para ser vistos o para servir. La humildad cristiana es una opción consciente, que se educa, que se fortalece en la oración y en el servicio desinteresado. La hospitalidad que sana relaciones rotas. Invitar a los pobres y a los excluidos es también una forma de sanar relaciones sociales fragmentadas. La mesa cristiana tiene poder para reconciliar, para restituir vínculos. Cuando la Iglesia practica una hospitalidad sin cálculo, se convierte en sacramento vivo de la reconciliación. Cada gesto de bienvenida tiene la capacidad de transformar humillación en dignidad. La libertad que nace de no depender del lugar. Quien no necesita ocupar el puesto preferente es libre. Vive desde la identidad recibida. Esa libertad permite servir sin resentimiento y hacer del anonimato una entrega gozosa. La autenticidad surge cuando ya no hay cálculo ni competencia. El discípulo frente a la norma y la compasión. Volviendo a la escena inicial de la curación. Comprendemos que el criterio cristiano prioriza la vida por encima de las normas que se vuelven instrumentos de exclusión. La compasión no negocia con la letra fría. La compasión hace nuevas las normas, porque la sitúa al servicio del hombre. La propuesta liberadora de Jesús. Jesús no condena la fiesta ni la mesa, sino el uso que se hace de ella para medir y excluir. Su propuesta es liberar la mesa del cálculo y llenarla de gratuidad. Así la comunidad se convierte en anticipo del banquete escatológico. El temor y la reputación como cadenas. Nuestra preocupación por la opinión ajena muchas veces nos impide escoger lo humilde. Nos encadena a apariencias. Y nos roba la libertad de actuar conforme al Evangelio. Hacer el examen de conciencia sobre estos miedos es parte del camino de crecimiento espiritual. La eficacia silenciosa de la humildad. La humildad no es mediocre. Es creativa y transformadora. Quien la practica siembra fraternidad. Hace posible la inclusión. Y con su discreción provoca cambios profundos en la vida social. Invitar sin esperar recompensa como estilo de vida. Seguir a Jesús en esta enseñanza implica formar comunidades que inviten sin cálculo. Que sostengan redes de ayuda sin contabilizar beneficios. El amor gratuito es marca distintiva del seguimiento cristiano. La mesa como escuela de conversión. Cada comida compartida puede ser ocasión de conversión. De aprender a escuchar. De practicar la sencillez. De reconocer la dignidad del otro. Así la mesa se convierte en escuela donde el reino se hace visible en gestos concretos. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús en un contexto muy particular. En la casa de un fariseo principal. Donde se desarrolla una escena que revela de manera profunda el corazón del maestro y el contraste con las actitudes humanas. La situación es aparentemente sencilla, pues se trata de una comida en día sábado. Sin embargo, Lucas nos muestra que detrás de este ambiente social y religioso se esconde un mensaje de gran trascendencia espiritual.
Jesús observa con atención cómo los invitados se disputan los primeros lugares en la mesa. Algo que en aquel tiempo no era un simple detalle de protocolo, sino que reflejaba la condición social, el honor, el poder y la consideración de una persona en la comunidad. Esta lucha por los primeros puestos simboliza la tendencia permanente del ser humano a buscar ser visto, reconocido y valorado por encima de los demás, dejando en evidencia el orgullo y la vanidad, que muchas veces gobiernan las acciones humanas. Jesús, con la serenidad y sabiduría que lo caracterizan, convierte esta escena cotidiana en una enseñanza profunda sobre la humildad y el verdadero sentido de la grandeza. La parábola que pronuncia no es solo un consejo de prudencia social, como si recomendara simplemente evitar pasar vergüenza en caso de ser desplazado de un lugar importante. Su enseñanza va mucho más allá, porque toca la raíz misma de las relaciones humanas y de la espiritualidad. Jesús habla de sentarse en el último lugar, no como una estrategia para ser honrado más tarde, sino como una actitud existencial de quien no se considera superior a los demás, de quien reconoce que la dignidad no se mide por los lugares de honor, sino por el valor interior y por el reconocimiento que viene de Dios. En este relato se revela la inversión de valores propia del reino de Dios. Lo que el mundo aprecia como grandeza, poder o prestigio, para Jesús carece de valor si no está unido a la humildad y al servicio. Lo que en la lógica social se entiende como humillación, en la lógica de Dios se transforma en dignidad verdadera. Porque quien se abaja y no busca figurar es aquel a quien Dios eleva. Esta enseñanza tiene un tono profético, pues anuncia la forma en que Dios mismo actúa. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, como lo proclamó María en el Magnificat. El mensaje se hace todavía más fuerte cuando Jesús se dirige directamente al anfitrión y le habla sobre a quien debe invitar cuando ofrezca un banquete. En la cultura de su tiempo, las comidas eran ocasiones para reforzar lazos sociales, favorecer alianzas y asegurar reciprocidad. El fariseo invitaba a aquellos que, en el futuro, podrían devolverle el favor, fortaleciendo así su prestigio y su posición en la comunidad. Jesús rompe con esa lógica de conveniencia y lo invita a mirar con los ojos de Dios. Al dar un banquete, no debe buscar a quienes pueden devolver el gesto, sino a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, es decir, a los marginados de la sociedad. Con esta enseñanza, Jesús subraya que la verdadera caridad y la verdadera grandeza no se encuentran en el intercambio de favores, sino en el amor gratuito que no espera recompensa. Aquí radica una clave esencial del Evangelio: la gratuidad del amor. En un mundo donde las relaciones humanas suelen estar marcadas por el interés, la conveniencia y la búsqueda de beneficios mutuos, Jesús propone un modelo radicalmente diferente, que se fundamenta en la gratuidad. Porque Dios mismo ama sin esperar nada a cambio. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Y no mide su bondad según méritos humanos. Quien quiere ser discípulo de Cristo está llamado a imitar esta gratuidad en su trato con los demás, especialmente con los más pobres y necesitados. Este pasaje también nos invita a revisar nuestras motivaciones más profundas. Muchas veces, incluso en nuestras obras de caridad o en nuestro servicio dentro de la comunidad, podemos buscar de manera inconsciente un reconocimiento,
un aplauso o una retribución, aunque sea emocional. Jesús nos enseña a purificar nuestras intenciones y a obrar movidos únicamente por el amor y la compasión. La verdadera recompensa no está en lo que los demás puedan darnos, sino en la bendición de Dios, que conoce lo más íntimo del corazón. Por eso afirma con claridad que la recompensa llegará en la resurrección de los justos, es decir, en la plenitud del reino, cuando Dios mismo enaltecerá a quienes vivieron en humildad y generosidad. Este texto tiene también una dimensión eclesial. La comunidad cristiana está llamada a ser un lugar donde no exista competencia por los primeros puestos, sino fraternidad verdadera. La iglesia no es un espacio para buscar prestigio, sino para servir. Y todo liderazgo dentro de ella debe estar marcado por la humildad de quien se considera servidor de los demás. Cuando la comunidad cristiana se deja guiar por el espíritu del Evangelio de Jesús, se convierte en un testimonio profético frente a un mundo que se rige por la lógica de la ambición y del poder. La enseñanza de Jesús es profundamente contracultural, tanto en su tiempo como en el nuestro. Vivimos en una sociedad que promueve constantemente la búsqueda de reconocimiento, la apariencia, el éxito y la visibilidad. Se nos impulsa a sobresalir, a ocupar lugares de privilegio, a buscar prestigio social y profesional. En este contexto, las palabras de Jesús suenan radicales y desafiantes. Nos invitan a desprendernos de la obsesión por la imagen y por el honor, para abrazar la humildad, el servicio y la gratuidad del amor. La humildad como clave del corazón cristiano. En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús nos invita a comprender que la humildad es la puerta de acceso a la verdadera grandeza. La sociedad tiende a valorar los primeros lugares, los puestos de honor y los reconocimientos visibles. Pero el Señor muestra un camino completamente diferente, donde quien se sabe pequeño es elevado por Dios. No se trata de despreciarse a uno mismo, sino de ubicarse en la verdad, reconociendo que todo lo que tenemos es don recibido. La humildad no busca sobresalir, sino servir, y en ese servicio es donde el corazón encuentra su verdadera dignidad. La falsa seguridad del prestigio. Cuando los invitados buscaban los primeros lugares en la mesa, creían que en ello residía su valor y su honra. Jesús desenmascara esta mentalidad porque revela lo efímero, que es todo reconocimiento humano. El prestigio que se persigue con ansias es frágil y pasajero, ya que depende de la opinión cambiante de los demás. La enseñanza de Cristo muestra que lo único firme es el valor que Dios nos concede en su amor eterno. Cuando nos apoyamos en ese amor, no necesitamos imponernos sobre nadie, pues nuestra identidad no depende del aplauso del mundo. La enseñanza escondida en la mesa. La escena del banquete no es solo un momento social, sino un espacio pedagógico que Jesús transforma en parábola. Allí, cada gesto adquiere un sentido espiritual. Escoger el último lugar es símbolo de disponerse ante Dios con sencillez, sabiendo que quien confía en Él será exaltado en el tiempo oportuno. Jesús nos enseña que los pequeños gestos cotidianos reflejan la profundidad de nuestra fe, y que en cada situación podemos optar entre la soberbia que busca dominar o la humildad que abre camino a la gracia. El amor que no espera recompensa. Jesús también habla directamente al anfitrión.
invitándolo a no reducir sus invitaciones. A quienes pueden devolver el favor. El verdadero amor se manifiesta cuando se ofrece sin esperar nada a cambio. Cuando se abre espacio a los pobres, los cojos, los lisiados y los ciegos. Es un llamado a la gratuidad. A la generosidad desinteresada. Que se convierte en signo de la misericordia divina. Solo quien ama de este modo experimenta la dicha de parecerse al Padre Celestial, que derrama sus dones sin medida y sin condiciones. La paradoja del reino. En la lógica del reino de Dios, lo que parece pérdida es ganancia. Y lo que se busca como ganancia termina siendo pérdida. El que se humilla es exaltado. Y el que se exalta será humillado. Esta paradoja revela la manera en que Dios transforma las categorías humanas. Los primeros lugares no son para los que se imponen, sino para quienes se hacen servidores. Así, la paradoja evangélica se convierte en regla de vida. Y nos muestra que en la renuncia a la vanagloria está escondida la semilla de la verdadera gloria. El banquete eterno como horizonte. El banquete al que se refiere Jesús no es solo una comida entre amigos, sino una imagen del gran banquete del reino. Allí, los invitados privilegiados no son los poderosos, sino aquellos que han sabido confiar en el amor de Dios. Los pobres y marginados que eran despreciados en las mesas humanas serán honrados en la mesa celestial. Este horizonte de eternidad nos invita a vivir cada gesto de generosidad con la mirada puesta en la recompensa que solo Dios puede dar. Una recompensa que no pasa ni se corrompe. El servicio como camino de plenitud. La enseñanza de Jesús en esta escena muestra que la vida adquiere sentido cuando se orienta al servicio. No hay verdadera grandeza en acumular reconocimientos, sino en entregar la vida para que otros vivan con dignidad. El servicio humilde es el modo de participación en la misión de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Cuando el corazón se abre a este estilo de vida, experimenta una paz que ningún poder humano puede ofrecer. Porque ha encontrado el camino de la entrega sincera. El desafío contra la lógica del egoísmo. Aceptar esta enseñanza no es sencillo porque choca con la lógica del mundo, que impulsa a competir, a sobresalir y a imponerse. La invitación de Jesús es un desafío constante. A desprendernos del egoísmo y abrirnos a la gratuidad. Amar sin esperar recompensa. Invitar a quienes no pueden devolver el favor. Colocarse en el último lugar. Son actitudes que requieren un cambio profundo del corazón. Es un camino de conversión permanente que solo es posible con la gracia del Espíritu Santo. La verdadera recompensa prometida. Cuando Jesús habla de la resurrección de los justos, nos recuerda que Dios mismo será la recompensa de los humildes y generosos. No se trata de esperar un pago material o un beneficio inmediato, sino de vivir en la certeza de que el Padre ve en lo secreto y retribuye con la plenitud de la vida eterna. Esta esperanza sostiene al creyente en medio de las dificultades y lo impulsa a perseverar en la humildad y el servicio aún cuando no reciba el reconocimiento humano. Una invitación para cada día. El Evangelio de Lucas no se queda en una lección histórica, sino que interpela cada situación de nuestra vida. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre buscar los primeros lugares o vivir con sencillez. Cada día podemos decidir si amamos solo a quienes nos aman o si abrimos el corazón a quienes no tienen nada que ofrecer.
Jesús nos invita a transformar cada mesa, cada encuentro y cada relación en un espacio de humildad, gratuidad y amor verdadero, anticipando ya en la tierra el banquete eterno del reino de Dios. La escena del banquete. El Evangelio nos presenta a Jesús en un contexto muy cotidiano y a la vez cargado de significado, pues está participando de una comida en casa de un fariseo. Y desde allí aprovecha para dar una enseñanza profunda sobre la verdadera grandeza y la humildad, dejando en claro que en la dinámica del reino de Dios no funciona la lógica humana de buscar los primeros puestos ni de aferrarse a los honores que la sociedad concede. Porque ante Dios la valoración de las personas no depende de títulos, apariencias o privilegios, sino de la capacidad de vivir en sencillez, en servicio y en apertura a los demás. Y este detalle nos introduce a comprender que los banquetes que Jesús describe son imagen de la comunión con Dios, donde solo tienen cabida aquellos que han aprendido a no exaltarse a sí mismos sino a dejar que Dios los exalte. El contraste entre los primeros puestos y la humildad. En este pasaje se ve reflejado un choque de mentalidades, porque para el mundo buscar los primeros lugares parece lo más natural. Pues desde pequeños se nos enseña a competir, a sobresalir, a demostrar que valemos más que otros. Sin embargo, Jesús rompe esta lógica y muestra que el verdadero discípulo no se esfuerza por subir escalones de prestigio humano, sino que se vacía de toda vanidad para dejar que la gracia de Dios le dé su valor real. Y este mensaje es radicalmente contracultural, ya que cuestiona nuestras actitudes diarias en el trabajo, en la familia, en la sociedad, donde muchas veces inconscientemente buscamos reconocimiento o admiración, olvidando que lo único que realmente cuenta es cómo nos ve Dios y no cómo nos juzgan los demás. La humildad como camino de libertad interior. Cuando Jesús recomienda ocupar el último lugar, no está proponiendo una estrategia para luego ser llamado al frente, sino que está señalando un estilo de vida basado en la humildad auténtica. Esa que no busca recompensas ocultas ni manipula situaciones para obtener beneficios, sino la que nace de un corazón libre que no necesita de aplausos ni reconocimientos para sentirse pleno. Porque sabe que su dignidad no depende de los hombres sino de Dios. Y esta enseñanza nos libera de muchas esclavitudes emocionales, ya que gran parte de nuestras frustraciones surgen cuando esperamos ser valorados o reconocidos y eso no ocurre. Mientras que quien vive en humildad sincera no se amarga si pasa desapercibido, porque su alegría está en servir y no en recibir halagos. El banquete de los pobres. Jesús añade un segundo nivel de enseñanza al invitar a no buscar a los amigos, familiares o vecinos ricos al organizar un banquete, sino a los pobres, los cojos, los ciegos y los inválidos. Y con esto no está negando el valor de la amistad o del afecto familiar, sino que está invitando a romper la lógica del interés egoísta que suele mover nuestras relaciones. Porque la mayoría de veces invitamos o hacemos favores a quienes sabemos que podrán devolvernos de alguna manera. Pero el Evangelio nos pide ir más allá, hacia un amor desinteresado, generoso y gratuito que no espera retorno. Porque en ello se manifiesta la verdadera misericordia que es reflejo de la manera en que Dios mismo ama. Pues Él no nos da según nuestros méritos sino desde su gracia infinita. La lógica del reino frente a la lógica del mundo. En la sociedad del tiempo de Jesús los banquetes eran ocasiones para reforzar jerarquías y mostrar estatus social.
donde las invitaciones se convertían en estrategias de poder y de reciprocidad. Sin embargo, Jesús desmonta esa estructura y enseña que en el reino de Dios todo se da gratuitamente, sin cálculos ni intereses. Y esta visión es profundamente revolucionaria, porque nos invita a examinar si nuestras relaciones, nuestras amistades y hasta nuestras obras de caridad están movidas por un interés oculto, o por la verdadera gratuidad del amor cristiano. Lo que nos lleva a revisar la pureza de nuestras intenciones, y a preguntarnos si nuestro obrar busca realmente la gloria de Dios o el beneficio propio. La invitación a un amor que no espera recompensa. Cuando Jesús habla de invitar a los que no pueden recompensarnos, está abriendo un horizonte espiritual inmenso. Porque en el fondo está revelando cómo es el amor de Dios, que se entrega sin esperar nada a cambio, que ama primero, que se da gratuitamente. Y quien se atreve a amar de esa manera entra en la dinámica misma del corazón divino. Por eso el Evangelio promete que la recompensa vendrá de parte de Dios, en la resurrección de los justos, mostrando así que toda acción de amor auténtico, aunque pase desapercibida en esta vida, tiene un valor eterno. Y esta certeza nos anima a seguir haciendo el bien aunque nadie lo reconozca, sabiendo que cada gesto de misericordia es atesorado por Dios en la eternidad, el espejo de nuestra vida cotidiana. Este pasaje se convierte en un espejo donde podemos mirarnos con sinceridad, porque nos cuestiona sobre la manera en que nos relacionamos, sobre la pureza de nuestras intenciones y sobre el lugar que ocupa la humildad en nuestro corazón. Ya que no es raro descubrir que muchas veces buscamos ser reconocidos. Queremos los mejores lugares y esperamos favores a cambio de nuestras acciones. Pero la enseñanza de Jesús nos reta a dar un paso más. A vivir con un corazón que sepa contentarse con lo que es. Que busque servir sin esperar nada. Que sepa alegrarse con la felicidad de los demás y que confíe en que lo esencial no está en los honores de la tierra, sino en la mirada amorosa de Dios. La paradoja de la grandeza en el reino. Jesús concluye su enseñanza con una paradoja fundamental: el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esta afirmación no es una simple frase moralista, sino la revelación de la lógica más profunda del reino, donde lo que parece perderse en realidad se gana y donde lo que se busca egoístamente termina en vacío. Porque el orgullo acaba destruyendo a la persona mientras que la humildad la eleva. Y la historia de los santos confirma esta verdad. Pues los grandes hombres y mujeres de Dios nunca se buscaron a sí mismos sino que se entregaron por completo a Él y a los demás. Y precisamente por eso Dios los levantó y los hizo brillar como ejemplos eternos para todos. El reflejo de Cristo en la enseñanza. Toda esta enseñanza encuentra su plenitud en la vida de Cristo mismo, que siendo el Hijo de Dios, no buscó honores ni privilegios, sino que tomó la condición de siervo. Se hizo hombre. Se rebajó hasta la muerte en cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que la humildad y el servicio de Jesús se convierten en el modelo perfecto de lo que Él enseña en este pasaje. Y al contemplar su ejemplo comprendemos que no nos pide nada que Él no haya vivido primero, invitándonos a seguir sus huellas y a hacer de la humildad y la gratuidad el camino que conduce a la verdadera grandeza. Una invitación para nuestro tiempo. Este Evangelio se convierte en una llamada urgente para nuestro tiempo, marcado por la búsqueda de prestigio,
Por la obsesión con la apariencia y por las relaciones interesadas. Porque nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad. Y que el verdadero amor está en dar sin esperar. Y solo quien se atreve a vivir de este modo experimenta la libertad interior. Y la alegría profunda que brotan del Evangelio. Convirtiéndose en testigo de un reino. Que no se edifica con ambiciones humanas sino con gestos de servicio y de misericordia. Y de esta manera Jesús nos enseña que el banquete eterno de Dios está preparado para los sencillos, para los que saben ocupar el último lugar y para los que aman con un corazón puro y generoso. El contraste entre la mirada humana y la mirada divina. En este pasaje, Jesús muestra con claridad cómo el ser humano tiende a medir el valor de las personas desde criterios externos y efímeros. Mientras que Dios mira el corazón y premia lo que se hace con humildad y gratuidad. En la escena del banquete, los invitados buscaban los primeros puestos como símbolo de prestigio y reconocimiento social, creyendo que su cercanía al anfitrión los hacía más valiosos que los demás. Sin embargo, Jesús invierte esa lógica y enseña que quien se enaltece a sí mismo terminará siendo humillado. Porque el verdadero honor no depende de la posición que se ocupa en una mesa terrenal, sino de la mirada de Dios, que ve la disposición interior. De esta manera, se revela que las jerarquías humanas no son las que cuentan ante el reino, sino la capacidad de vivir en sencillez y servicio. La humildad como camino de grandeza. La invitación de Jesús a ocupar el último lugar no es una estrategia de falsa modestia ni una fórmula para después recibir reconocimiento, sino una actitud interior que brota de la verdad del corazón. La humildad no consiste en despreciarse ni en negar los dones recibidos, sino en reconocer que todo lo que se tiene procede de Dios y se debe poner al servicio de los demás. El que elige ser pequeño, el que no busca aplausos ni honores, termina alcanzando una grandeza más profunda porque refleja la forma de ser de Cristo, quien siendo Hijo de Dios se hizo servidor de todos. La humildad, entonces, no es un simple consejo de etiqueta social, sino un modo de vivir que abre las puertas del reino de los cielos. El banquete como imagen del reino. Jesús utiliza la escena de un banquete no solo para corregir una actitud de vanidad, sino también como una poderosa imagen de lo que significa el reino de Dios. En un banquete todos comparten la misma mesa. Todos reciben alimento y todos son parte de una misma celebración. Pero los lugares de privilegio marcan la diferencia de estatus. Jesús rompe esa lógica y anuncia que en el reino no hay asientos reservados por poder humano, sino que Dios mismo honra a los que parecían indignos y marginados. Así, quienes eran ignorados en la sociedad, como los pobres, los enfermos o los excluidos, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Y el banquete celestial se convierte en una fiesta de verdadera igualdad donde reina el amor. La enseñanza contra la vanagloria. En esta enseñanza de Jesús también se denuncia la vanagloria, es decir, esa búsqueda constante de reconocimiento y aprobación, que lleva al hombre a vivir pendiente de la opinión de los demás. Quien busca los primeros puestos no lo hace por amor al anfitrión ni por gratitud por la invitación, sino por un deseo egoísta de sobresalir. Jesús advierte que esa actitud es frágil, porque quien vive de los aplausos fácilmente cae en la frustración cuando no los recibe, mientras que el humilde permanece sereno porque su valor no depende de los honores externos.
Con esta lección, Cristo invita a vivir una libertad interior, en la que lo más importante no es el prestigio sino la autenticidad de un corazón limpio. La gratuidad como signo de los hijos de Dios. El segundo aspecto que Jesús resalta en el Evangelio es la gratuidad en las relaciones humanas. Al decirle al anfitrión que no invite a sus amigos, parientes o vecinos ricos que puedan devolver el favor, Jesús lo llama a salir de la lógica del intercambio interesado. El verdadero amor no calcula beneficios ni espera recompensas humanas, sino que se entrega de manera desinteresada. Este modo de actuar refleja la forma en que Dios mismo ama, porque Él da sin esperar nada a cambio y derrama su bondad sobre buenos y malos. Por tanto, quien practica la gratuidad se convierte en testigo vivo del amor divino y en heredero de la recompensa eterna. La opción por los pobres. Jesús es claro al señalar a quienes se debe invitar. Los pobres, los cojos, los lisiados y los ciegos. Es decir, aquellos que en la sociedad eran vistos como una carga o como indignos de participar en un banquete. Cristo revela así el corazón de Dios, que tiene una preferencia especial por los más vulnerables y marginados, porque en ellos se manifiesta la pureza del amor. Invitar a quienes no pueden devolver nada significa abrir el corazón a la justicia del reino, donde la dignidad no depende de la utilidad ni del poder adquisitivo, sino del simple hecho de ser hijos amados por Dios. En esta enseñanza se encuentra el núcleo del Evangelio. La opción preferencial por los pobres como signo de la presencia del reino en la tierra. La recompensa verdadera. Jesús asegura que quien actúe con gratuidad será recompensado en la resurrección de los justos. Con esta afirmación, desplaza la mirada del hombre desde lo inmediato hacia la eternidad, recordándole que la verdadera recompensa no se encuentra en los reconocimientos terrenales, sino en la vida eterna. Esto no significa que Dios premie con un cálculo material, sino que la experiencia plena del amor se vive en comunión con Él. Y esa comunión es la mayor alegría que puede recibir el ser humano. La recompensa celestial es, en última instancia, la participación en la vida divina, donde ya no hay desigualdad ni sufrimiento, sino gozo sin fin. El estilo de vida cristiano. Este pasaje no debe reducirse a una lección de cortesía en banquetes, sino que debe entenderse como una propuesta de estilo de vida cristiano. Ser discípulo de Jesús significa vivir con humildad, renunciar al orgullo, buscar los últimos puestos, practicar la gratuidad y abrir el corazón a los pobres. Cada uno de estos elementos es parte de la construcción de una comunidad fraterna donde no hay privilegios ni exclusiones, sino verdadera comunión en el amor. Así, la enseñanza de Jesús se convierte en un programa de vida que transforma las relaciones humanas y anuncia al mundo una nueva forma de vivir en justicia y paz. Cristo como modelo de humildad. Toda esta enseñanza encuentra su plenitud en la vida misma de Jesús, quien no solo enseñó con palabras, sino que vivió lo que predicó. Él, siendo Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos y se dejó colocar en el último lugar hasta ser condenado a muerte en una cruz. El suplicio de los esclavos. Al asumir esa humillación, mostró que la verdadera grandeza se manifiesta en el amor que se entrega sin reservas. Quien contempla la cruz descubre que no hay camino más alto que la humildad. Y no hay gloria más grande que la de entregarse por amor a los demás.
La soberbia y su contraste con la humildad. Jesús comienza mostrando cómo la soberbia humana se manifiesta incluso en gestos cotidianos como buscar los primeros puestos en un banquete. Y esta actitud refleja la necesidad constante de ser admirado y reconocido por los demás, sin comprender que la verdadera grandeza no se mide por la aprobación externa, sino por la disposición del corazón a servir y amar desinteresadamente. De modo que la humildad no es un simple rasgo de carácter, sino una actitud de vida que transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Y nos enseña que quien se coloca en el último lugar no pierde dignidad, sino que se abre a recibir la verdadera recompensa que solo Dios puede otorgar. La elección de los últimos lugares como símbolo de sabiduría. Jesús propone que la elección del último lugar en la mesa no es un acto de sumisión ni de timidez, sino un gesto de sabiduría espiritual. Porque aquel que se coloca en el último lugar está reconociendo la soberanía de Dios y la igualdad de todos ante Él, comprendiendo que no hay mere honor que el que proviene del Creador, y que la apariencia de prestigio ante los hombres es efímera y engañosa, mientras que la humildad verdadera genera paz interior y abre el camino para ser honrado en el momento justo y según la voluntad divina, mostrando que el corazón humilde siempre encuentra su sitio en la mirada amorosa de Dios. La gratuidad como principio fundamental. Al enseñar al anfitrión a invitar a los pobres, cojos, ciegos y lisiados. Jesús pone de relieve que la gratuidad es un principio esencial del reino de Dios. Porque el amor auténtico no espera recompensa ni beneficio. Y quien actúa movido por la búsqueda de intereses propios, se aleja del modelo de vida que Cristo propone. Mientras que quien ama, de manera desinteresada refleja la acción de Dios en el mundo y se convierte en instrumento de su misericordia, mostrando que la verdadera grandeza no se mide por lo que se recibe, sino por la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La inversión de valores del reino. Jesús revela que la lógica de Dios es totalmente diferente a la del mundo. Porque en el reino los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esta inversión de valores nos desafía a vivir una existencia contracultural, en la que no buscamos prestigio, poder ni reconocimiento, sino servicio, humildad y amor gratuito. Comprendiendo que la verdadera grandeza se manifiesta en la capacidad de abajarse por los demás, en la disposición de amar sin medir consecuencias y en la entrega sincera que solo Dios puede recompensar en la eternidad. Lo que convierte cada acto cotidiano en un gesto de reino. El banquete como espacio de inclusión. El banquete que describe Jesús es una metáfora de la inclusión y de la justicia divina. Porque todos son invitados. Pero no todos son reconocidos según criterios humanos. Los que parecen indignos o invisibles ante la sociedad ocupan un lugar de honor ante Dios. Y esta enseñanza nos recuerda que la comunidad cristiana debe ser un espacio donde los excluidos, los pobres y los necesitados encuentren acogida. Donde no haya lugar para la discriminación ni para el interés propio, sino para la fraternidad genuina que refleja la misericordia y la igualdad que Dios espera de nosotros, convirtiendo cada encuentro en un signo vivo del reino. La recompensa divina frente a la efímera aprobación humana. Jesús destaca que la verdadera recompensa no se encuentra en la aprobación de los hombres sino en la resurrección de los justos. Lo que significa que el reconocimiento que Dios
no depende de la opinión externa sino de la fidelidad y la autenticidad del corazón. De modo que cada acto de amor, de humildad o de servicio tiene valor eterno, incluso si pasa desapercibido en la vida cotidiana. Y esto nos enseña a vivir sin dependencia del aplauso social, comprendiendo que la mirada divina es la que da sentido y plenitud a nuestras acciones y que solo quien actúa por amor a Dios y al prójimo alcanza la verdadera alegría y satisfacción. La llamada a la coherencia interior. Este Evangelio también nos desafía a examinar nuestra coherencia interna. Porque no basta con cumplir normas externas o comportarse correctamente en la superficie. Jesús pide una transformación profunda del corazón. Una disposición sincera hacia la humildad y la gratuidad, que impregne todas nuestras acciones, de modo que nuestra vida sea testimonio del reino, y no solo una apariencia de religiosidad. Entendiendo que Dios no valora los gestos externos si no están acompañados de un corazón limpio y generoso, y que la verdadera grandeza nace de la unidad entre intención, acción y fe. La experiencia de libertad en la humildad. Quien practica la humildad y el amor gratuito experimenta una libertad que el orgullo y la vanidad nunca pueden ofrecer. Porque deja de depender de la opinión de los demás y se centra en lo que realmente importa. Vivir conforme a la voluntad de Dios y servir al prójimo sin expectativas egoístas. Y esta libertad interior se convierte en fuente de paz, alegría y fortaleza, permitiendo enfrentar la vida con serenidad, aceptar las dificultades sin amargura, y comprender que la verdadera grandeza no consiste en sobresalir, sino en entregar la vida por amor y fidelidad a Dios y al prójimo. La transformación comunitaria. La enseñanza de Jesús tiene también un efecto directo en la comunidad. Porque si todos los miembros aplicaran estos principios de humildad, gratuidad y preferencia por los más pobres, la comunidad se transformaría en un espacio auténtico de fraternidad y servicio, donde no existieran rivalidades ni competencia por los primeros lugares, donde la solidaridad y el amor genuino fueran la norma, y donde cada acción reflejara el reino de Dios, convirtiendo la Iglesia y cada grupo humano en un testimonio vivo de la bondad divina y en un espejo de la justicia, la paz y la misericordia que Cristo quiere instaurar en el mundo. La imitación de Cristo como modelo supremo. Toda esta enseñanza nos remite a la vida de Jesús, que siendo Hijo de Dios, no buscó su propio honor ni privilegio, sino que se hizo servidor de todos hasta la cruz, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega, la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Y quien contempla su ejemplo comprende que la invitación a ocupar el último lugar, a amar gratuitamente y a preferir a los más pobres, no es un ideal abstracto sino un camino concreto de santidad que transforma el corazón, la vida personal y la comunidad, y que nos llama a vivir el Evangelio, no solo en palabras sino en hechos, siguiendo a Cristo con autenticidad y fidelidad. La humildad como principio de coherencia cristiana. El Evangelio de Lucas nos invita a comprender que la humildad no es un valor opcional, sino un principio fundamental que debe permear toda nuestra existencia. Porque quien vive buscando los primeros lugares se somete a la tiranía de la vanidad y la apariencia. Mientras que quien se reconoce pequeño y coloca su confianza en Dios, actúa con autenticidad y coherencia. De manera que cada gesto,
Cada decisión y cada relación se convierte en un reflejo de su fe y su entrega, mostrando que la verdadera grandeza no se obtiene por el poder o la fama, sino por la disposición interior a servir, amar y vivir conforme a los designios divinos. La libertad frente a la aprobación humana. Jesús nos enseña que colocarse en el último lugar no es un acto de miedo ni de sumisión, sino una manifestación de libertad interior. Porque quien no busca la aprobación de los demás está liberado de la presión social y del juicio constante. Y esa libertad le permite actuar con serenidad, ofrecer su amor sin condiciones y vivir con paz, confiando en que Dios ve y recompensa los actos ocultos de bondad, generosidad y humildad. De manera que la mirada divina se convierte en la brújula que orienta nuestra vida, mientras que la opinión humana queda en un segundo plano sin determinar nuestro valor ni nuestro sentido. La gratuidad como camino de transformación. El mandato de Jesús de invitar a los pobres, cojos, ciegos y lisiados es un llamado radical a la gratuidad, porque rompe la lógica del interés y el cálculo humano, y nos desafía a dar sin esperar retorno, a abrir nuestro corazón a quienes no pueden retribuir, a considerar que cada acto de generosidad es un reflejo del amor de Dios y una semilla de reino que transforma la realidad. De modo que quien vive con gratuidad experimenta una alegría profunda, un sentido de propósito y una paz que no depende de recompensas terrenales, sino de la satisfacción de hacer el bien y de ser coherente con los valores del Evangelio. La inversión de valores del reino. Jesús señala que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esta inversión de valores revela la lógica del reino, donde el mérito humano no determina la dignidad ni la recompensa, sino la disposición del corazón a amar, servir y confiar en Dios. De manera que todo lo que parece pequeño, invisible o despreciado en la sociedad, adquiere un valor extraordinario ante los ojos del Padre, enseñándonos que la verdadera grandeza es incompatible con la arrogancia y que la auténtica autoridad se manifiesta en la entrega desinteresada y en la capacidad de colocar las necesidades de los demás por encima de las propias. El banquete como símbolo de inclusión. La imagen del banquete refleja la invitación de Dios a la inclusión y a la fraternidad. Porque todos son bienvenidos, pero solo aquellos que adoptan la humildad y la gratuidad pueden experimentar plenamente la alegría y la comunión que ofrece el reino. De manera que cada mesa, cada encuentro y cada relación pueden convertirse en una oportunidad para vivir los valores del Evangelio, para acoger a los marginados, para compartir sin reservas y para reflejar en la vida cotidiana la justicia, la misericordia y la bondad de Dios, generando comunidades donde el amor y el respeto por la dignidad de cada persona sean la norma y no la excepción. La recompensa eterna como horizonte. Jesús asegura que la verdadera recompensa proviene de la resurrección de los justos. Y esto nos remite a mirar más allá de lo inmediato y lo visible, recordándonos que la justicia de Dios trasciende las apariencias humanas y que cada acto de humildad, servicio y amor desinteresado tiene un valor eterno, lo que nos invita a vivir sin obsesionarnos con la aprobación o el reconocimiento de los hombres, porque lo esencial es agradar a Dios y ser fieles a su voluntad, confiando en que Él ve y premia incluso los gestos más
sencillos y ocultos que realizamos con amor. La coherencia entre fe y acción. Este pasaje también nos desafía a mantener coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. Porque no basta con proclamar valores cristianos o cumplir ritos externos si el corazón permanece dominado por la ambición, la vanidad o el egoísmo. De modo que la verdadera conversión implica que cada decisión, cada gesto y cada relación se inspire en la humildad, la gratuidad y el amor auténtico. Y que nuestra vida refleje con integridad la enseñanza de Jesús, mostrando que el Evangelio no es un conjunto de normas abstractas, sino un camino de transformación personal, que impacta nuestras elecciones diarias y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La libertad de vivir sin reconocimiento. Quien adopta la humildad y la gratuidad experimenta una libertad única frente al reconocimiento social. Porque deja de depender del aplauso, la admiración o el estatus para definir su autoestima. Y encuentra satisfacción en actuar según la voluntad de Dios y el bienestar de los demás, lo que genera paz interior, fortaleza frente a las dificultades y un sentido profundo de propósito, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por lo que otros nos conceden sino por la autenticidad de nuestro corazón y la fidelidad a los principios del reino. La transformación de la comunidad. La enseñanza de Jesús no solo impacta la vida personal sino que tiene consecuencias comunitarias. Porque si cada miembro de una comunidad vive la humildad, la gratuidad y la opción preferencial por los pobres, la sociedad y la iglesia se convierten en espacios de verdadera fraternidad, donde la igualdad, la solidaridad y el respeto por los demás son realidad, y donde cada encuentro se transforma en oportunidad para reflejar la justicia y la misericordia de Dios, generando relaciones auténticas y un testimonio vivo del reino, que trasciende los muros de la institución y toca la vida de todos los que participan de ella. Cristo como modelo de humildad y servicio. Toda esta enseñanza encuentra su máxima expresión en la vida de Jesús, que siendo Hijo de Dios se hizo siervo de todos. Lavó los pies de sus discípulos. Compartió con los marginados y se entregó hasta la muerte en cruz, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega total y el amor desinteresado. Y quien contempla su ejemplo comprende que la invitación a colocarse en el último lugar, a invitar a los pobres y a vivir con gratuidad, no es un ideal lejano sino un camino concreto de santidad que transforma el corazón, la vida personal y la comunidad, y que nos llama a ser discípulos coherentes, que reflejen el reino en cada acción y en cada relación cotidiana. La verdadera medida de la grandeza. Jesús nos muestra que la grandeza no se mide por la posición social, el prestigio ni el reconocimiento humano sino por la disposición interior a servir, amar y vivir con humildad. Porque quien se humilla y se coloca en el último lugar, refleja la verdadera sabiduría y comprensión de lo que significa pertenecer al reino de Dios. Y este principio nos invita a cuestionar nuestras prioridades y a dejar de lado las ambiciones vacías, que muchas veces nos alejan de la paz y la alegría profunda, que solo provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. La humildad como fuerza transformadora. La humildad es presentada por Jesús no como un signo de debilidad sino como una fuerza transformadora, porque permite relacionarnos de manera auténtica con los demás.
Evita la vanidad y el orgullo que generan conflictos y nos ayuda a construir una vida centrada en Dios y en el servicio al prójimo. De manera que cada acción humilde tiene un poder profundo para cambiar nuestro entorno, inspirar a otros y reflejar la luz del Evangelio. En un mundo que frecuentemente valora lo superficial y lo efímero, por encima de lo espiritual y lo eterno, la gratuidad y la generosidad. Invitar a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los lisiados es un acto de gratuidad que rompe con la lógica de interés y beneficio propio, mostrando que el amor auténtico no busca recompensa, sino que se entrega libremente. Y esta gratuidad se convierte en un signo visible de la misericordia de Dios en la tierra, invitándonos a examinar nuestras relaciones, nuestras obras y nuestras motivaciones para asegurarnos de que cada gesto de amor sea sincero, desinteresado y verdaderamente capaz de reflejar la bondad divina. La inversión de valores del reino. Jesús nos enseña que los valores del reino de Dios son contrarios a los del mundo, porque en él los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esto nos desafía a replantear nuestras ambiciones, nuestro deseo de reconocimiento y la manera en que buscamos éxito, comprendiendo que la verdadera recompensa no está en el aplauso de los hombres, sino en la aprobación divina y en la satisfacción interior, que surge de vivir con integridad, humildad y amor auténtico. La dignidad de los marginados. El Evangelio nos recuerda que Dios honra a los más pequeños, los olvidados y los marginados, y que cada ser humano tiene un valor incalculable ante Él, independientemente de su posición social, capacidades físicas o logros personales. Por lo que nos invita a ver a los demás con ojos nuevos, a reconocer la dignidad de cada persona y a actuar con justicia, compasión y solidaridad, haciendo de nuestra vida un testimonio de respeto y amor verdadero que refleje la esencia del reino. La coherencia entre fe y acción. La enseñanza de Jesús no se limita a palabras o consejos teóricos, sino que exige coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, de manera que nuestra fe se manifieste en obras concretas de servicio, generosidad y humildad, transformando no solo nuestro corazón sino también nuestras relaciones y nuestra comunidad, y convirtiendo cada acción diaria en un reflejo del Evangelio, donde las palabras y los hechos están alineados con los valores del reino de Dios. La libertad de vivir sin reconocimiento. El discípulo que adopta la humildad y la gratuidad experimenta una libertad única, porque deja de depender de la aprobación de los demás, de la admiración externa y de la valoración social para encontrar su sentido y satisfacción, descubriendo que la verdadera alegría proviene de actuar según la voluntad de Dios, de amar sin condiciones y de servir sin esperar recompensa, lo que permite vivir con paz interior, confianza y plenitud, incluso frente a las dificultades o la indiferencia del mundo. La transformación de la comunidad. Si cada miembro de una comunidad adopta estos principios, la sociedad y la iglesia se convierten en espacios de verdadera fraternidad y justicia, donde no hay competencia por prestigio ni exclusión de los más débiles, sino un ambiente donde la solidaridad, la compasión y la gratuidad se manifiestan en cada relación, en cada encuentro y en cada decisión, mostrando al mundo que el reino de Dios se construye con amor auténtico, humildad y generosidad concreta, y no con poder, vanidad o egoísmo.
Cristo como modelo supremo. Toda la enseñanza encuentra su plenitud en la vida de Jesús, que siendo Hijo de Dios, no buscó honores ni privilegios, sino que se hizo siervo hasta la cruz, mostrando que la verdadera grandeza consiste en la entrega total, el servicio desinteresado y la humildad auténtica, y que quien desea vivir el Evangelio debe seguir su ejemplo en cada acto cotidiano, transformando su corazón, sus relaciones y su comunidad, y reflejando en la vida diaria la esencia del reino de Dios. La invitación permanente. Este Evangelio es una invitación continua a revisar nuestra vida, nuestras prioridades y nuestra relación con los demás, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la gratuidad y la entrega sincera, y que cada gesto de amor y servicio, aunque pase desapercibido, tiene un valor eterno, por lo que nos llama a vivir de manera coherente, libre y generosa, siguiendo a Cristo, con autenticidad y construyendo en la tierra una realidad que refleje el reino de Dios, y prepare nuestro corazón para la recompensa eterna. Lucas nos deja una enseñanza profunda y transformadora. La verdadera grandeza no consiste en ocupar los primeros lugares ni en ser reconocido por los demás, sino en vivir con humildad, gratitud y generosidad, sirviendo sin esperar nada a cambio, y acogiendo a los más pequeños y marginados como signos de la presencia de Dios en el mundo, de manera que nuestra vida se convierta en un reflejo del reino. Jesús nos invita a examinar nuestro corazón, nuestras relaciones y nuestras motivaciones, a desprendernos de la vanidad, del orgullo y de la ambición vacía, y a adoptar un estilo de vida centrado en la entrega, el servicio y la gratuidad, siguiendo su ejemplo de humildad y sacrificio. Solo quien acepta esta invitación puede experimentar la verdadera libertad interior, la alegría profunda y la paz, que provienen de vivir conforme a la voluntad divina, y construir comunidades donde la fraternidad, la inclusión y la justicia reflejen la bondad y el amor de Dios, de manera que el reino se haga visible en la vida cotidiana y cada acto de amor y servicio tenga valor eterno, preparando nuestro corazón para la plenitud de la resurrección de los justos y la gloria eterna junto a Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.